Buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un caso curioso de una tenosinovitis del flexor hallucis longus o del flexor largo del dedo gordo del pie, ¿vale? Pondremos como nomenclatura FHL, que significará flexor hallucis longus en la nomenclatura más predominante, ¿de acuerdo? Y esto se habrá dado después de un esguince de tobillo. Ahora veremos el caso. Esto es un paciente corredor de montaña, hombre de 37 años, ¿de acuerdo? Que nos aparece a la consulta a las 3 semanas después del evento de la lesión, el cual fue, mientras iba corriendo, pisó una piedra y generó un mecanismo de inversión muy forzada en el tobillo, ¿vale? Iba en velocidad, por lo tanto tenemos que entender que el mecanismo lleva cierta inercia, ¿de acuerdo? Bueno, pues sufrió lo clásico de un esguince de alta velocidad en la cara lateral del tobillo, pues un dolor agudo e incapacitante en esa cara lateral, que al siguiente día también, y esto es lo curioso, empezó con un dolor medial de tobillo que irradiaba hacia la planta. Entonces, aunque es verdad que es típico que los pacientes suelen tener dolor en toda la zona medial del tobillo también, aunque sea un mecanismo de inversión forzada la que les ha llevado a la lesión, es típico tener dolor medial, pero bueno, eso de que se le irradiase a la planta, pues ya nos da cierta pista, ¿verdad? Tenía tumefacción, sobre todo en la parte lateral del tobillo, todavía, ¿vale? A las 3 semanas, pero también tenía cierta hinchazón en la cara medial del tobillo. Nos comentó que tuvo que utilizar muletas la primera semana y que, dado el grado de dolor, incapacidad y, bueno, hinchazón que tuvo, pues que acudió a urgencias, le hicieron una radiografía que luego nos la presentó y, bueno, se descartaron todo tipo de fracturas, ¿vale? Entonces, en la exploración física, como os digo, nos acudió como a las 3 semanas más o menos desde el día de la lesión y ya pudo acudir caminando con leve cojera todavía. Tenía una molestia en la parte lateral del tobillo, pues clásico dolor que todavía nos queda, ¿no? A las 3 semanas de un esguince potente, pero tenía más dolor en la cara medial del pie. Es decir, el dolor que al principio la mayoría fue en el lateral por el esguince de tobillo, ¿no? Del peroneo australino anterior. Pues cuando pasaron las semanas, ese dolor de la cara medial se mantuvo mientras que el lateral mejoró. También marcaba cierto dolor posterior de tobillo y medial que irradiaba, como os digo, hacia la planta. Entonces, una cosa es el esguince del peroneo australino anterior, que bueno, ahora no entraremos a debatir cómo era, pero un esguince de segundo grado habitual de este ligamento. Pero vamos a hablar sobre este dolor medial. Entonces, cuando hicimos las maniobras, tenía mucho dolor, bueno, poquito dolor ya al estiramiento, poquito dolor en el estiramiento del ligamento peroneo australino anterior, un poquito de síntomas en el anterior drawer 3, que es el cajón anterior también. En cambio, mucho dolor en la contracción activa del flexor hallucis longus, del flexor largo del dedo gordo. También le dolía el heel raise test, o sea, al ponerse de puntillas en esa activación le generaba como una especie de calambrazo en la parte medial, ¿no? En el maleolo tibial. Y luego el jack test, que es un test que se utiliza mucho en la podología, que es este que veis aquí, donde al paciente se le realiza una extensión, hiperextensión de la metatarsofalángica del primer dedo para ver si se conforma el arco plantar o no, y con esto valorar pues toda la integridad del arco longitudinal del pie y demás. Entonces lo hicimos con otro objetivo, ¿vale? El de ver qué dolor generaba esa tensión a toda la cara medial, porque no estamos valorando tanto un problema estructural del pie. Pero bueno, también este test le generaba dolor. Era positivo en cuanto a la generación de dolor, que no era positivo en cuanto a que el arco lo generaba perfectamente, ¿vale? Entonces, positivo en cuanto a dolor. Y el dolor se le propagaba por toda la zona posterior de tobillo, retromaleolar y hasta esta zona más o menos. A veces decía que notaba incluso como un chispazo hasta el dedo gordo. Vamos a hablar primero ahora de la anatomía del flexor hallucis longus, ¿vale? Que ya os he anticipado que el paciente tenía una tenosinovitis a este nivel, pero bueno, vamos a explicar por qué y cómo se veía. El flexor hallucis longus sobre todo se origina en la parte posterior del peroné, en su tercio medio para abajo, ¿vale?
Está al lado del tibial posterior que se inserta en tibia peroné y membrana interósea y al lado también del flexor digitorum longus que se origina en la tibia. Según lo vamos viendo hacia abajo, el flexor alucis es mucho más carnoso a nivel muscular de lo que aparece en este esquema anatómico, ¿vale? Bajaría bastante más vientre muscular prácticamente hasta la articulación talocrural, hasta este nivel. Pero luego sí que es verdad que esta imagen se ve muy bien cómo el tendón pasa entre estos dos tubérculos que vemos aquí, que son el tubérculo medial del astrágalo y el tubérculo lateral del astrágalo a nivel posterior. Estos dos tubérculos nos hacen un canal de pasada y estabilizan el paso del flexor alucis longus. Incluso aquí tenemos un pequeño ligamento interóseo, ¿vale? O intertubercular, si queréis llamarle, que nos haría de polea. Después se decusa ya hacia la zona plantar, utilizando al sustentaculum tali, que es este saliente que agarra, ¿no? Le da apoyo al astrágalo, pero que es del calcáneo, pasa por ahí. Aquí por abajo se va a dar el nodo de Henry, que es la zona de cruce entre el flexor alucis longus y el flexor digitorum longus, y es en esta zona en la que vemos. Luego pasa entre los dos sesamoideos y se inserta en la base de la falange distal del hallux, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podríamos ver enfocándonos más en esta zona, ¿vale? Donde creemos que ha habido el problema, sería esto. Si hacemos un zoom a esta zona, podríamos ver cómo el astrágalo, tal como os digo, tiene este lateral tubérculo, el tubérculo lateral y este tubérculo medial que es más pequeño. Y el tendón pasaría justo por aquí. Pero, y aquí viene la gracia del asunto, no todos nacemos de nacimiento con un tubérculo lateral de estas características. Hay pacientes que tienen un tubérculo lateral del astrágalo totalmente agrandado, o lo que se le llama coloquialmente la cola del astrágalo, que es un tubérculo lateral del astrágalo agrandado, o el Stieda proceso de Stieda, que es la cola del astrágalo. Esto. Hay otros pacientes que tienen una osificación accesoria, que es el os trigonum, que es más o menos un tubérculo lateral que no está del todo fusionado, o una cola del astrágalo que no está fusionada, como lo veis aquí, ¿vale? Y luego hay, pues bueno, diferentes variantes de la anatomía, con un tubérculo normal, como también una zona donde se ve que hay una ausencia de tubérculo lateral, ¿vale? Una aplasia. Entonces, entre estas opciones, ¿vale? Podemos entender que por donde más cómodo puede pasar el tendón será en esta situación o en esta, que en esta igual tendrá más riesgo a sufrir subluxaciones, pero que en estos casos, bueno, es verdad que a lo mejor tiene cierta predisposición a sufrir en este canal. Aquí vemos también imágenes de astrágalos anatómicos donde se le ven colas del astrágalo en las dos. El ostrigonum sería esto si no estuviese fusionado, pero ya vemos que en ese canal puede haber problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ecográficamente, ¿cómo vemos esto? Pues bueno, ponemos un eje largo por debajo del tendón de Aquiles, aquí estaríamos viendo el sóleo, esto ya es la grasa de Cajer y todo esto es el tendón de Aquiles, y en profundidad por encima de la diáfisis de la tibia, que sería todo esto, tenemos a todo el vientre muscular del flexor alucis longus con su aponeurosis intramuscular que luego va a terminar por convertirse en el tendón. Sería esto, ¿de acuerdo? Si esto ahora lo seguimos en un vídeo y ya veis que prácticamente hasta el final de la tibia es un músculo que conlleva bastante vientre carnosa hasta este punto, si lo viésemos esto en un vídeo, vemos ya como la aponeurosis intramuscular se convierte en tendón, pasa aquí de entre los tubérculos y se mete hacia el calcáneo. Si viésemos esto en un eje corto, veríamos que desde el nivel retromaleolar, a este nivel, bajamos hacia la planta, ¿vale? Aquí estaría la zona del nodo de Henry, que es un vídeo que la verdad está un poquito demasiado rápido. Aquí estamos justo en la zona del tubérculo lateral. Aquí ya pasamos al calcáneo, ¿vale? Aquí estaría abrazando al calcáneo por detrás. Perdona. Aquí ya estaríamos metiéndonos hacia la planta. Esto es la zona donde vemos aquí cómo se divide el paquete neurovascular tibial
debajo del abductor alucis en plantar lateral y plantar medial. Y por debajo tendríamos a ambos tendones flexor alucis digitorum longus y flexor alucis longus y digitorum longus aquí. Luego en patología lo veremos mejor porque este vídeo la verdad es que el final está un poquito demasiado rápido, pido disculpas. Aquí tenemos una panorámica mirando hacia el otro lado de lo que sería todo el complejo del tendón de Aquiles con el sóleo hasta aquí, toda la grasa de Käger, la inserción aquí a este nivel del Aquiles preciosa y cómo viene la tibia, la diáfisis de la tibia. Aquí estaríamos en la articulación tibioastragalina. Esto sería el tubérculo lateral en este caso, ¿vale? El tubérculo lateral, porque es otro paciente esta imagen. Y aquí estaría ya la articulación entre el calcáneo con el astragalo, es decir, la subastragalina. Si esto lo pintamos, aquí vemos lo que os digo, cómo viene el flexor alucis longus a meterse aquí, a abrazar el tubérculo lateral del astragalo. Y aquí tenemos el receso tibioastragalino posterior, ¿de acuerdo? Patología. ¿Por qué os enseño su radiografía? Bueno, para que veáis que efectivamente no hay ningún hallazgo de fractura, pero ya esto nos da una pista, ¿vale? No tenía ninguna fractura tibia, peronea, astragalo ni demás, pero esto nos da la pista, y luego en la ecografía lo podemos ver, que tiene un proceso de estieda o una cola del astrágalo este paciente. Por lo tanto, el paso del flexor alucis longus, sabemos que entre sus dos tubérculos, uno de ellos va a ser muy voluminoso, como lo vemos aquí. ¿Vale? Esto no es patológico, sino que es, bueno, un nacimiento, un hueso de nacimiento, algunos no lo tienen tan desarrollado, pero otros sí, ¿vale? Es una variante de la normalidad. Eso no quiere decir que de vez en cuando no deje de predisponer más a la patología. Como veis aquí, eso es el proceso de estieda o cola del astrágalo. También a veces podemos encontrarnos fracturas de esta cola, pero bueno, no era el caso. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora, en el momento, bueno, vuelvo para atrás. En el momento que ese tendón pasa por aquí, si hacemos un mecanismo de inversión muy forzado y además el tendón tiene que pasar por una zona donde tiene un hueso al lado que le puede generar cierta compresión, está descrito que en ese mecanismo de inversión tan forzada, ese paso del flexor alucis por ese canal que es más estrecho pudo haber dañado el tendón, ¿vale? Entonces, la ecografía después de 3 semanas sería esto. Aquí vemos, esto es una imagen del tibial posterior, flexor digitorum longus, el paquete neurovascular tibial con arterias y venas tibiales posteriores y nervio tibial, y por debajo a este nivel tenemos el flexor alucis. Veremos cómo hacemos un barrido hacia distal hacia el pie, nos aparecerá por debajo del sustentaculum tal y el calcáneo y ya se decusará hacia la planta, y en el momento que en el nodo de Henry se cruce con el flexor digitorum longus veréis que tiene una franca stenosinovitis. Veréis. Aquí estaríamos justo debajo del sustentaculum tali, y si seguimos hacia abajo, aquí estamos ya cerca del nodo de Henry. Por aquí tenemos el paquete neurovascular plantar medial, y el vídeo ahora me la está jugando porque no funciona, pero bueno, vemos igual, lo hago con la mano, vemos igual como el de flexor digitorum longus está perfectamente, el flexor alucis longus tiene todo este líquido en la vaina sinovial. El tendón se ve bien, probablemente la lesión además es en la cara posterior del tobillo, pero esa toda inflamación como ha difundido por la vaina. Seguimos viendo, y aquí veis en toda la profundidad, estamos aquí en mitad de la planta del pie, toda la profundidad, todo el líquido que nos genera aquí. Ahora si el vídeo quiere ir, ya veis, aquí volvemos hacia atrás y otra vez. Volvemos ahora hacia proximal, sustentaculum tali y vuelta hacia distal, y ahí está todo el derrame. Vale. Si pedimos una contracción activa
En la zona, ahí vemos claramente cómo movemos el flexor alucis y toda esta estenosinovitis que tiene el paciente. Si lo viésemos en un eje largo, fijaros qué imagen tan bonita en la planta, con el tendón del flexor alucis moviéndose perfectamente por debajo del abductor. Bueno, la imagen quedaría por debajo del abductor, el primer dedo y todo este líquido, ¿vale?, sinovial por esta zona. En el caso de este paciente, pues al final, como no llegó a hacer una lesión tendinosa y fue más una tenosinovitis por esa fricción potente que generó, con el paso del tiempo y bueno, un control de la carga adecuado, y cuando el esguince se terminó por curar, poco a poco, de manera progresiva, la inflamación fue cediendo, le ayudamos a fortalecer un poquito al flexor del primer dedo y poco a poco el paciente quedó asintomático. Por lo tanto, no fue un caso grave, pero sí nos parece un caso muy interesante, uno, para entender por qué el flexor alucis ha podido tener esta patología, en este caso del paciente con un esguince, y es por esa relación con la cola del astrágalo, como habéis visto, ¿de acuerdo? Y luego porque la imagen también de la tenosinovitis pocas veces se ve tan clara, y entonces nos apetecía también mostrar estas tenosinovitis del flexor alucis para que la pudieseis saber observar. Otro momento en el que podríamos ver a este nivel, como vemos aquí, esta tenosinovitis, ¿vale? Si solo ponemos este vídeo, podría cuadrar con una lesión del nodo de Henry, porque aquí tenemos al flexor digitorum, aquí tenemos al flexor alucis longus. En una fricción entre ellos, en un síndrome de intersección, como pasa en la muñeca, pero en este caso, en la planta del pie, hay veces que este síndrome de fricción entre ellos puede generar también una tenosinovitis de uno, del otro o de ambos, ¿vale? Pero en este caso este líquido viene de más arriba, viene desde el tobillo. De ahí esos síntomas de que el paciente le dolía la parte medial del tobillo y esa irradiación hacia la planta y hacia el dedo gordo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra vez este vídeo. Las imágenes clave con la tenosinovitis aquí alrededor del flexor alucis y esta en eje corto, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis bibliografía para que veáis un poco todo este tema del proceso de Stieda, ostrigonum y cómo ver con la ecografía. Y sin más, muchas gracias por vuestro interés y atención y estamos en el siguiente caso, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos.